Ya, ahora sí, disculpen. Bueno, en esta presentación lo que vamos a revisar ahí con Simon es mirar en particular qué es lo que estamos resolviendo en Mercado Libre con Forecast. Para presentar un poco al área, acá estamos representando al equipo de Forecast por SKU de Mercado Libre, que pertenecemos al área de Mercado de Envíos. ¿Qué quiere decir esto? Somos una de las áreas encargadas mediante ciencia de datos, proveer insumos y apoyar la toma de decisiones para eficientar la red logística regional de Mercado Libre. ¿Dónde estamos operando actualmente? Operamos en Brasil, México, Colombia, Argentina y Chile, y en progreso otros países. ¿Vale? O sea, es decir, hay otros países que tienen operación logística, igual Mercado Libre está posicionado, pero todavía no le llegan estos productos, dado un tema de mercado principalmente para focalizar dónde existen los mercados con más oportunidades. Para añadir un poco de contexto, en este caso hay que entender que el modelo de trabajo de Mercado Libre en términos de Mercado de Envíos como una filial aliada del Marketplace. Si ustedes conocen Mercado Libre como clientes, ustedes saben que pueden ir a comprar la página, que es la primera parte de todo el funnel, que es la venta. Pero si ustedes son vendedores, quizás conocen la parte que sigue a la venta, que puede ser el tema de la separación, embalaje, recolección, transporte, rastreo y postventa. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, en este caso, nuestro compañero Simón quiere vender un producto o vender parte de un container de productos que trajo desde China, podría encargarle a Mercado Libre vender, solamente vender, y él se encarga de todo lo demás, es decir, de gestionar el embalaje, recolección, transporte, rastreo y la postventa del ítem con alguna logística propia, o bien hacer una versión híbrida, que sería la versión del centro con Mercado de Envíos cross-docking, que es decir, el embalar, separar los productos de acuerdo a lo que se vendió y pasárselo a Mercado Libre en algún punto de recolección. Y de ahí en adelante todo lo que es transporte y rastreo de ese paquete hasta que llega al consumidor final es parte de Mercado Libre, de la filial de Mercado de Envíos, y la postventa sigue siendo a cargo del vendedor. En el último caso, que es donde trabajamos nosotros, que aplicamos a lo que es Mercado de Envíos, pero en su contexto de trabajo de fulfillment, como el FBM, el Fulfill by Meli, es muy similar al modelo que tiene Amazon también, el FBA, el Fulfill by Amazon, en donde tú todo tu inventario que tienes, ojalá se lo mandas a la entidad, en este caso Mercado Libre, para que ellos lo almacenen en sus centros de distribución y habiendo una venta en el marketplace, Mercado Libre se encarga de la separación, embalaje, recolección, transporte, rastreo e incluso la postventa. Es decir, tú como vendedor solamente te preocupas de ir a hacer la reposición del stock que vaya faltando y después te preocupas de recibir, en este caso, tu abono de las ventas por la app de Mercado Pago. Con este contexto podemos agregar algunas preguntas que van a guiar esta presentación. ¿Qué implica vender en full o en mercado full en este caso? Un seller deja inventario en la bodega de Mercado Libre, como se lo había comentado. ¿Cuánto mando? Es una pregunta recurrente. ¿Cuánto Mercado Libre me recomienda y me permite mandar? ¿Por qué? Porque si yo soy Mercado Libre y tengo una bodega con un espacio finito, lo ideal es que tenga stock en mi bodega que sea de calidad, que ojalá rote de manera frecuente para obviamente maximizar mi rentabilidad como empresa, que es la comisión por venta. Entre más ventas, más comisión, por lo tanto se entiende que voy a tener mayor rentabilidad. Que no se transforme en una mala práctica que los vendedores ocupen mis bodegas como bodegas de ellos para mantener productos que rara vez se venden. Entonces la idea es que acá los forecasts que nosotros hacemos funcionen como un input para estas recomendaciones de inventario, proyección de venta y mantención del stock de una buena calidad en bodegas. Una vez teniendo el inventario en las bodegas, hay otros problemas, como por ejemplo, ¿dónde alojo este inventario? En países grandes como México y Brasil, hay muchas bodegas de las grandes, de las que tenemos acá en Chile, de estas de 100.000 metros cuadrados, incluso más grandes. Y ahí la idea es hacer un forecast por zonas geográficas, más un modelo de optimización que en función de cierto riesgo que yo quiero asumir, me diga dónde alojar el inventario. Este problema se conoce en paper como el problema de multi-warehousing. Es decir, si tengo N bodegas y tengo un producto A, dada la probabilidad de venta de este producto en las distintas zonas geográficas del país, ¿a qué bodega la asigno en función de esa probabilidad y el cruce de probabilidades de todas esas curvas, digamos? ¿Ok? Eso es un contexto de cómo estamos trabajando, qué problemas estamos resolviendo, y acá le voy a dar el pase a Simón para que nos pueda explicar
cómo se comporta el forecast a nivel más técnico, que es lo que estamos haciendo a nivel más técnico. Súper. ¿Se escucha los que no están acá? Sí, Sí, se Perfecto. escucha súper bien por Genial, acá. muchas gracias por la confirmación. O sea, primero para partir un poco esto, ya vamos a echar más en materia de lo que sería la parte más técnica del forecasting. Primero, algo que me gusta explicar un poco, que es como un error que comete la mayoría de la gente que empieza a trabajar con forecasting, que no lo distingue muy bien de una metodología de regresión tradicional. ¿Qué sentido? El forecasting y los modelos de regresión son muy parecidos, pero tienen unas sutiles diferencias que son, digamos, lo más importante. El objetivo del forecasting, primero que nada, es pronosticar algo que no ha ocurrido, no está en el espacio de lo que nosotros entrenamos. Es una diferencia vital. La regresión, en cambio, busca predecir variables continuas. En datos, el forecasting se alimenta de datos que están indexados en el tiempo, mientras que en la regresión pueden ser datos continuos, discretos o de la naturaleza que ustedes quieran. En cuanto a lo que es validación y testing, esto lo menciono porque también es como un error común en el forecasting. Pueden utilizar las técnicas tradicionales como cold out validation, cross validation u otras, pero siempre y cuando nuestra muestra de validación esté en un periodo que, que esté más allá en el tiempo de lo que entrenamos. En otras palabras, está mal tomar como validación una muestra que está entre medio del tiempo. ¿Qué les puedo comentar acerca de las métricas? Métricas bien usuales como que en los que trabajamos con forecasting están los MAE, el MAPE, el Weighted MAPE, Quantile Loss, Winkler Score, CRPS, que voy a hablar un poco de esas métricas más adelante. Y las de regresión, creo que son conocidas por todo el mundo, el MSE, el RMSE, el R cuadrado, el MAE. Algunos ejemplos que habrán escuchado en la literatura para series temporales, por ejemplo, los suavizados exponenciales, los clásicos modelos del tipo ARIMA, que en realidad es una familia de los modelos ARMA. Están los modelos GARCH, que son un poco menos escuchados, pero muy utilizados en la serie de tiempos financieras. Hay una persona que se ganó un Nobel de Economía por eso. Y ya últimamente se está hablando mucho más de los modelos basados en redes neuronales, como por ejemplo la famosa LSTM. Son más viejas que el hilo negro, en realidad, pero han revivido harto últimamente. Y las no tan populares, digo en comparación a la LSTM, la red de GRU. ¿Ejemplos de regresión? Bueno, ahí puso unos ejemplos nomás. Las regresiones lineales, random forest, gradient boosting, MLP u otros modelos. Ya. Respecto a las series temporales, lo más importante siempre va a ser el dato. Y en la práctica, muchas de estas metodologías, quizás las más complejas, nos va a funcionar bien para la serie amarilla. Que eso es lo que podemos encontrar más en libros, lo que más estudiamos. Pero no necesariamente lo que ocurre en la vida real. Las podemos clasificar mirando dos cosas: varianza e intermitencia. Por un lado, si tenemos baja varianza y baja intermitencia, vamos a tener lo que se conocen como series smooth, bien informativas, que vamos a poder modelar con bastante precisión. Por otra parte, puede que tengan baja intermitencia, pero alta varianza. Entramos al mundo de las erráticas. Las erráticas ya no nos va a interesar tanto modelar con tanta precisión, pero es más importante modelar la varianza que modelar la media. Por otra parte, si tenemos baja varianza, pero alta intermitencia, tenemos las tipo intermitentes. Estas series normalmente en la práctica se deben, por ejemplo, a quiebres de stock de inventario u otros eventos externos. Es importante analizar bien qué ocurre ahí. Pero también existen metodologías para tratar bien este tipo de problemas. Digamos, midiendo el problema con cosas aparte. Primero, la probabilidad de que haya venta, y por otro lado, la venta en sí. Y por último, el terror de todos los que trabajamos con series temporales, las tipo Lumpy. En español la traducción es como series grumosas. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los productos de Mercado Libre. Hay una semana, vende 2 unidades. Pasan 3 semanas, no vende nada. Otra semana, vende 1 unidad. Súper poco informativo, pero en estos casos probablemente lo mejor que podemos hacer es entregar una estimación sencilla como una media, pero dar un adecuado nivel de confianza del error. Seguimos avanzando. Ahí está. Ya, vamos a partir con quizás el modelo más sencillo de acá que trabajamos, pero así ha demostrado ser de los más efectivos. Un suavizado exponencial.
Un suavizado exponencial, en términos, me gusta llamarlo, es simplemente una media móvil más bacán. ¿En qué sentido? Una media móvil lo único que hace es ponderar todos los datos del pasado con el mismo peso y pronosticar en función de eso. El suavizado exponencial es un poco más refinado en el sentido de que es el promedio de las observaciones anteriores, pero dándole más peso al pasado reciente. Ese peso está dado por el parámetro alfa. Por ejemplo, si el parámetro alfa es 0,5, quiere decir que la última observación va a tener la mitad de peso de la predicción futura. La anterior a esa, un cuarto del peso, y así sucesivamente. Este es un modelo de los más clásicos. El parámetro alfa normalmente lo estimamos minimizando el error cuadrático, pero tiene sus dificultades. Si vamos a la siguiente. ¿Dónde fallan los suavizados exponenciales? El suavizado exponencial tiene un supuestazo, que normalmente no se considera mucho cuando se trabaja, que es un modelo que solo sirve para series estacionarias, es decir, media y varianza constante. En la práctica, ¿qué ocurre? Supongamos una situación como esta. Se fijan en la venta más o menos de principios de junio, ocurre lo que llamamos un peak season. Por ejemplo, un Black Friday, un Cyber Monday, un evento así, donde la venta explota. El suavizado exponencial, como solamente considera la información del pasado, funciona pésimo en el momento que tiene que funcionar mejor. Y peor, tiene como una especie de efecto resaca, en el sentido de que, como está calculado como la suma de los pesos anteriores, queda como un modelo un poco lagueado. Bueno, a pesar de estos problemas, si comparamos, por ejemplo, con otras metodologías más complejas, él queda mejores resultados. ¿Y por qué es eso? Por la naturaleza de la mayoría de las series que son más grumosas. Si vamos a la siguiente. Ya, ahora, hablamos acá de forecast probabilístico. El suavizado exponencial es un modelo determinístico, entrega una predicción puntual. Entonces, si sabemos que es un modelo que no va a ser tan preciso, lo que sí buscamos es que nos dé una buena estimación del error. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a aplicar también una técnica muy vieja, pero efectiva, que también es como de los años 70, que se conoce como el bootstrapping. ¿Qué consiste esto? Simplemente a los residuos de mi serie temporal de mi ajuste, voy a remuestrar esos residuos. Y en los residuos está la información de la distribución de probabilidad, es decir, lo que no hicimos bien. El algoritmo en realidad es bastante sencillo. Primero ajustamos un modelo de series temporales. Puede ser aplicado a cualquier tipo de modelos, suavizado exponencial o el más complejo que a ustedes se le ocurra. Y obtener las predicciones Y gorrito. Luego, hacemos B mayúscula veces, que ese parámetro en el paper de Efron recomienda más o menos 200, pero en la práctica puede ser más. Mostramos con reemplazo n veces los residuos, donde n es el tamaño de la muestra. Acá es importante que es con reemplazo. Vamos a obtener una muestra XB y esa muestra la sumamos al ajuste, obteniendo una simulación del ajuste. Luego, si uno quiere calcular cualquier estadístico probabilístico del pronóstico, puede aplicar una función. Por ejemplo, en este caso nosotros calculamos percentiles de probabilidad a partir de esas simulaciones. Ahora, como les comentaba, este método del bootstrapping tiene sentido si es que nuestro modelo está bien especificado y el residuo corresponde más a un ruido. Si no ocurre esto, existe una alternativa que se conoce como el block bootstrap, que por ningún motivo pretende solventar esto, sino a mitigar un poco el error. ¿Qué consiste? Aplicar el mismo bootstrap, pero conservando el orden. Por ejemplo, si es que hay alguna tendencia que no logramos capturar. Hasta ahí, ¿se entiende? Buenísimo. Entonces podemos continuar. Ya. El suavizado exponencial responde muy bien a las series poco informativas. Pero hay series que son informativas, pero tienen intermitencia. Si se acuerdan en el gráfico que vimos que había unas series que tenían harta información, de repente espacios donde no vendían. Acá también podemos trabajar en otra metodología, ya también clásica, que se conocen con los métodos tipo Croston, también muy utilizados en la industria del retail. ¿Qué consiste?
solventar un poco el problema de la intermitencia. ¿Cómo? Generando dos modelos. Uno, un suavizado exponencial simple, igual que el que les mostré anteriormente, pero además hacer otro modelo para modelar la intermitencia. Este, en lugar de considerar las ventas, lo que va a considerar son los tiempos en que no vendió. Y eso es lo que nos va a interesar modelar. Luego, para obtener una predicción, simplemente lo entendemos como un cálculo de una frecuencia entre el suavizado exponencial dividido por esa estimación del periodo que hace el segundo modelo. Este tipo de metodologías se conocen como métodos tipo Crossland. Ahora, también es un modelo determinístico, pero como les comentaba, con la aplicación de las técnicas tipo bootstrapping, puede generar una salida probabilística. Advertencia si quieren ocupar el bootstrapping. En general, no es del todo preciso. Se ha mostrado, por ejemplo, que los intervalos de confianza pueden tener errores de hasta el 10%. Todavía no está muy claro por qué. ¿Dudas hasta acá? Perfecto. Ya. Ahora, lo que les mostré son puros modelos bien sencillos. Y ustedes ya saben muy bien que modelos sencillos generan underfitting. Sobre todo, por ejemplo, en las series más informativas como las Smooth. ¿Cómo trabajamos estas? Bueno, el enfoque clásico, ya el enfoque de Box-Jenkins de las series temporales, establece que, por ejemplo, un proceso como el gráfico que está arriba puede dividirse en al menos 3 componentes. Otros autores agregan 2 o 3 componentes más a estos. ¿Qué sería la tendencia? La estacionalidad y una componente residual que ya simplemente es más el error del modelo. ¿Cuál es la idea acá? Es generar un modelo más preciso, modelando cada uno de estos componentes por separado y después juntarlos. La tendencia, por ejemplo, ya verán que eso cualquier modelo de regresión lo puede capturar. La estacionalidad, ahí se puede trabajar mucho con el análisis de Fourier, o con, por ejemplo, modelos cíclicos. ¿Y el residual? ¿Cómo se trabaja el residual? Nunca uno va a estimar el residuo. Uno no busca estimar el ruido, pero sí busca controlarlo, estimar la varianza de eso. Entonces, la componente residual se suele aplicar modelos estadísticos para encontrar la función de probabilidad. Ahora, esto se puede hacer con las metodologías que ustedes quieran, pero ya hay alguien que resolvió un poco este problema de forma más o menos sencilla. ¿Seguimos avanzando? Perfecto. El algoritmo Prophet. Hay gente que le llama modelo, pero en realidad yo le llamo algoritmo porque es una mezcla de modelos. Esto fue desarrollado por Meta en el año 2017. Últimamente está siendo muy popular, que es de los métodos que entrega mejores predicciones en las series de tiempo bien comportadas. ¿Cómo funciona esto? Lo que va a hacer, va a separar las componentes que les mencioné y la componente de tendencia la va a modelar con un modelo de crecimiento lineal o logístico. Lineal, una regresión lineal de toda la vida, o logístico, si es que nosotros tenemos claro que hay un tope máximo que no va a crecer más. Agrega otra componente a las 3 que me mencioné, que es la componente de los holidays. Los holidays, en realidad, es cualquier evento que genere un pic de venta. Un pic o un anti-pic. Por ejemplo, hay feriados que van a disminuir la venta cuando está todo el comercio cerrado. Otros que van a aumentar la venta, como por ejemplo un Cyber Monday. Esto simplemente se modela utilizando variables del tipo dummies. Y la parte estacional se generan ciclos con patrones predefinidos, ya sea semanal o anual, y se modela con análisis de Fourier. Por último, también hay un componente adicional que si se puede agregar regresores adicionales que también estén indexados por el tiempo. Por ejemplo, tenemos evidencia de que hay un producto que su venta se correlaciona mucho con otro producto, se puede agregar. Y esto va a entregar una predicción, no necesariamente probabilística. Falta un último paso, que es la parte residual. Prophet aplica modelos de simulaciones tipo Monte Carlo, métodos MCMC, para simular la distribución de probabilidad. Normalmente son normales. Si avanzamos. Acá hay un ejemplo de cómo funcionan un poco las predicciones del tipo de Prophet. Los puntos negros son puntos de la venta. Estos son datos reales que los anonimicé.
pero de un forecast un poco más agregado, que es mejor comportado. La línea roja es la tendencia que se modela. Y las líneas rojas punteadas son variables de intervención donde hay puntos de cambio de estructura, que también son completamente modelables. ¿Se fijan? Capta bastante bien lo que es la estacionalidad del tipo semanal, que es un patrón como de ondas que se repite cada semana, pero también es capaz de capturar bien las estacionalidades anuales. En este caso, se ven, por ejemplo, después de Navidad, en la peor época de Mercado Libre. Después de Navidad ya todos se olvidan de comprar. En cambio, en los periodos de Navidad funciona bastante bien. Bueno, esta metodología, digamos, la recomendaría usar si es que tienen series de tiempos regulares, que saben que pueden observar claramente patrones de estacionalidad de tendencia. Si tienen series de tiempo feas, bueno, un nombre un poco más técnico son brumosas o intermitentes, no es el método más correcto. ¿Dudas hasta ahora? Perfecto. Ahora, tenemos un problema adicional, que es dar cobertura. Hasta ahora hemos visto 3 metodologías, pero las 3 tienen una dificultad bien grande. La dificultad es que requieren harta información. El suavizado exponencial requiere menos información, pero igual requiere 8 semanas de historia. Entonces, ¿qué hacemos cuando llega un producto nuevo? Es un problema que se suele llamar como el cold start, que también está muy de moda. Podemos pensar en trabajar en alguna otra metodología que comparta información con otras series que descubramos automáticamente que es parecida. Entonces, para ir introduciendo un poco esto, la idea es trabajar un modelo de tipo redes neuronales profundas, pero que sea capaz de captar las relaciones entre las series de tiempo. Ahí las series que siempre se vienen a la mente para series temporales son las tipo LSTM, o la GRU, y otras redes tipo GRN, Gated Residual Network, que son para seleccionar variables. Ahora, ¿qué características? Features. La idea es que sean variables del tipo móviles en el tiempo, o bien que nosotros podamos identificar si es que va a cambiar o va a ocurrir algo. Aunque, idealmente, nosotros podamos entregar variables estáticas para enriquecer la información. El cómputo, bueno, el cómputo siempre es el problema que tenemos con las redes neuronales, es un poco pesado. Hemos trabajado con algunas de estas metodologías y normalmente en entrenar los modelos podemos tardar alrededor de 2 días. Lo bueno de estos modelos es que el reentrenamiento no es tan seguido. Sin embargo, como ya estamos observando que cada 2 semanas es necesario reentrenar. Y la salida, que sea una distribución de probabilidades, pero plasmada en percentiles de probabilidad. Esto se puede lograr mediante la capa de salida y función de pérdida adecuada. Seguimos avanzando. Y acá, ¿qué junta un poco todo esto? Bueno, esta arquitectura en realidad es como abuso de arquitectura. Es lo que se conoce como el Temporal Fusion Transformer, que es un tipo de arquitectura de red especializada en generar pronósticos, compartiendo información entre las distintas series temporales. ¿Cuál es la lógica de esto? La gracia es que recibe hartas series de tiempo y variables a la vez, pero entran a las redes que pronostican, pero de forma selectiva. Se fijan, tiene capas de selección de variables, donde se alimenta de GRN, que no son nada más que redes que buscan elegir cuál es la variable que mejor explica. Pasan las mejores a los LSTM y, además del ajuste y predicción del LSTM, se suman las variables que ya estaban y hacen una segunda selección. Cuando ya nosotros, por ejemplo, ya generamos las predicciones adecuadas para nuestra serie de tiempo, buscamos que nuestra salida sea del tipo probabilística. Entonces, ¿qué hacemos acá? Se fijan, hay una última capa densa al final, que tiene una salida por percentiles de probabilidad. Eso lo obtenemos utilizando una función de pérdida conocida como quantile loss, que normalmente optimizamos
la pérdida cuantil de los percentiles 10, 50 y 90. ¿Ya? No sé si conocen la métrica quantile loss. Bueno, en la diapo de adelante la explico. ¿Dudas? En realidad, en general, cuando presento esa diapo, como que la gente se asusta un poco, la de la arquitectura de la red. Métricas. Oh, se movieron un poquitito. Para medir qué también se ajusta un pronóstico, lo más tradicional siempre ha sido el MAPE. El MAPE es una métrica que ya la entienden en cualquier parte. Tiene que ser un negocio del siglo XIX como para que no entienda qué es el MAPE. No es nada más que el error porcentual entre el valor actual y el valor forecasteado. Se divide por el valor actual para generar un porcentaje, y el MAPE, mientras más chico, mejor. No sé si se acuerdan que alguna vez Walmart sacó un desafío de pronosticar venta. Ya. Bueno, la gente de Walmart parece que no entendía nada, porque dentro de las bases dijo que el MAPE tenía que ser menor que 60, 70%, y a nivel de producto eso es imposible. Nadie lo va a lograr. Bueno, esa métrica es muy buena para un pronóstico puntual. Sin embargo, lo que nosotros buscamos es pronosticar adecuadamente una salida probabilística. ¿Qué métricas son más adecuadas? Por ejemplo, la pérdida cuantil, que es la misma métrica con la que se optimiza la red anterior, que mide cuánto error nos da por estimar nuestro forecast por un cierto percentil. Si se observan un poco, ahí la P es el percentil. Si tomamos, por ejemplo, el percentil 0,5 mediana, nos va a dar simplemente la diferencia entre el valor absoluto entre el forecast y el valor real. Pero si nos trasladamos, por ejemplo, a percentiles bajos o percentiles altos, va a penalizar de acuerdo a si sobreestimamos o subestimamos. El problema del quantile loss es que depende del percentil. Nosotros para medir normalmente tomamos el 10, el 50 y el 90. Pero mientras más tomemos, va a ser como más fino digamos, la expresión del error. Ahora, está esa, que es bien popular, y está otra, que se conoce como el puntaje de Winkler. El puntaje de Winkler busca ser de cierto modo más interpretable, pero igual falla a veces en eso. El Winkler Score, la U y la L son la U es la cota superior del intervalo de confianza que genera la distribución de probabilidad, y la L es la cota inferior. Entonces, lo importante es solamente el U menos L, el largo del intervalo de confianza que damos. Mientras más chiquitito es, más precisa nuestra predicción. Pero, mientras aquí tenemos como un trade-off, mientras más chico el intervalo de confianza, es más probable que caigamos fuera. Entonces, el resto de las presiones no son nada más que penalizadores para los casos que nuestro valor cae fuera del intervalo de confianza. Es decir, mide el ancho del intervalo penalizado por los puntos que caen fuera. Y, por último, tenemos el hermoso CRPS, que digamos este es el más sincero para medir distribuciones de probabilidad, que derechamente calcula simplemente la integral entre la función de distribución que nosotros proponemos y la distribución empírica. Mientras más cerca estén, más chica va a ser el área bajo la curva entre los dos. El problema es que la práctica es difícil de implementar por el tema de conocer la función de distribución teórica. Podemos proponer, por ejemplo, modelos basados en normales, pero en la práctica no necesariamente la distribución se va a comportar de esa forma. ¿Dudas hasta ahora? Tengo una pregunta más que una duda. Porque ahí en el Winkler Score, bueno, tenía una función, un indicator function. ¿Hay versiones soft de eso? Sí, o sea, hay versiones soft de esto. Por ejemplo, está la métrica que se conoce como el coverage, que lo único que mide es el porcentaje de veces en que el punto cayó dentro del intervalo. Eso es mucho más interpretable y fácil de aplicar. El Winkler Score igual es una medida un poco más precisa porque mide las dos cosas a la vez. Perfecto. Seguimos avanzando. Ya, esta es una métrica bonus, que es un work in progress, que estamos trabajando desde Mercado Libre. Que les comentaba que el CRPS es bien bueno.
pero en la práctica cuesta observar la función de distribución. Entonces, la idea es generar una especie de indicador probabilístico para ver qué tan precisa es la estimación de la distribución en el forecast. Acá, lo que nosotros solamente vamos a observar dos cosas: los percentiles teóricos que nosotros propusimos y los percentiles empíricos que vamos observando a medida que pasan los datos. Entonces, vamos a hacer una función de distribución observada, que es el Q, y vamos a comparar con nuestros percentiles observados. Si graficamos esas dos cosas, obtenemos un gráfico como el de abajo, donde la línea negra recta son los percentiles teóricos y los puntos son los observados. Entonces, ¿qué estadístico nosotros podemos tomar para medir el error de esto? Simplemente la distancia máxima entre las dos curvas. Que si el problema está bien definido, deberá ser siempre un valor entre 0 y 0,5. Ahora, simplemente para estandarizarlo entre 0 y 100, para que sea más fácil de comunicar, se hace eso de 1 menos 2 por el máximo. En este caso, por ejemplo, tenemos un forecast que está principalmente subestimando y tenemos una accuracy del 44,1. ¿Cuál es el work in progress en esto? Todavía, por ejemplo, hay que demostrar otras cosas como que esta métrica es proper o otras propiedades buenas que deben tener. ¿Se entiende? Bueno. Y también este Explosion Work in Progress que ya estamos trabajando. Hasta ahora son puros modelos ya conocidos los que hemos comentado. Suavizado exponencial, Croston, el TFT, un poco más moderno, pero igual es uno conocido. Está el Prophet, que también es relativamente nuevo, pero ya a la velocidad que evoluciona el Machine Learning ya está quedando viejo. Entonces, lo que proponemos, ¿se acuerdan que desde un principio explicamos que las series de tiempo son heterogéneas? Hay algunas que funcionan, por ejemplo, muy intermitentes, otras más suaves. Digamos, es una locura pensar que un solo modelo va a ser capaz de captar todo. Si fuera el modelo, por ejemplo, que toma muchos parámetros, tampoco va a captar bien las que tienen poca información, se va a sobreajustar. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Crear una especie de metamodelo que nos indique cuál de estos modelos es el que funciona mejor. Por ejemplo, el suavizado exponencial va a funcionar muy bien para casos poco informativos, mientras que el TFT o el Prophet va a funcionar bastante bien para modelos que tengamos más información. La idea es entregar, por ejemplo, las clasificaciones de las series junto con otra información de historia de venta y generar alguna metodología de clasificación, ya son MLP, un gradient boosting o otra cosa, que nos indique, por ejemplo, cuál va a ser el modelo que mejor se va a comportar en un futuro. Luego, simplemente pasamos información nueva, el clasificador ya sabe cuál es el modelo adecuado para el problema adecuado, y ese es el que va a funcionar. Las métricas después se van siguiendo, midiendo los Winkler Score, Quantile Loss o la métrica que le mencioné anteriormente. Ahora, hay una cosa también que es más interesante: el clasificador es la solución fácil. ¿Por qué? Porque todos los modelos acá tienen salida probabilística. Entonces el problema es solamente elegir el adecuado. Pero, por ejemplo, un ensamblaje de otro tipo stacking o otra metodología de ensamblaje, es más complicado porque implica ensamblar distribuciones de probabilidad. Y ya todos los que pasamos por curso de probabilidad, hacer jacobiano y sumar funciones de distribución es cansador. Entonces ya quizás la segunda etapa de esto es buscar una forma efectiva de poder ensamblar modelos probabilísticos, que hasta ahora no he encontrado nada escrito muy convincente. Por ejemplo, una opción es aplicar bootstrapping, pero está lejos de ser lo óptimo. Bueno, ¿dudas? Una duda ahí. El modelo Transformer que mostraste justo antes, ese no outperformea a todos los modelos. O sea, de hecho... Viendo el contexto, esa es mi pregunta. Sí, buena pregunta. De hecho, este es el modelo que tiene mayor cobertura. Es el que capta como la mayor cantidad de series diferentes. Entonces, porque
he discutido como ese tipo de forecasting de time series con gente trabajando en un banco y cosas del estilo. Si puedes volver a tu última slide. Eso. Porque ahí, básicamente, la assumption es que tienes 4 modelos y vaya a tener que decidir uno de esos modelos. Claro, ¿Ya? Pero podrías también como dar vuelta al problema, en el sentido que tienes como un clasificador que es data-driven, porque tú, no sé, Peter Markov Model, y que te dice, bueno, estamos en el contexto 1, y en el contexto 1, con esos datos específicos, entreno tu transformer que va a tener unos pesos bien específicos con respecto al contexto 1. Entonces, tú das también tu entrada así, te dice, bueno, estamos en contexto 1, 2, 5, 7, 10, bla, bla, y vais cambiando la misma arquitectura. de hecho, esa excelente sugerencia. Checamos información de contexto. Por ejemplo, acá, si está el coeficiente de variación y el ADI, el coeficiente de variación, si se fijan en la primera clasificación de las series, ahí buscamos dar un proxy de información de contexto. El coeficiente de variación nos indica un poco qué tan variable es, y el ADI es un indicador que mide cuánta intermitencia tiene la serie. Pero totalmente. Siempre había pensado como un Hidden Markov Model Driven Transformer, algo así. Total, es algo que se puede aplicar. ¿Queda un modelo para cada pregunta? ¿Predicciones o igual tiene que ser la clasificación? Sí, Puede cambiarte para el mismo producto, cambiar las propiedades de ese producto y sí, es verdad. ahí de repente va a cambiar el modelo que elige. Totalmente. Sí, muy buena observación. Este clasificador es dinámico. O sea, lo tenemos que reentrenar semanalmente. Porque efectivamente un ítem, por ejemplo, puede cambiar sus propiedades y ya puede ser que el TFT no sea el adecuado y pase a ser, por ejemplo, el Prophet el adecuado. Eso también genera muchas complicaciones, como por ejemplo en las mediciones. Porque vamos a tener cosas que salen de diferentes modelos. Pero es parte de los desafíos del problema. ¿Qué clasificador utilizan ustedes ahí? Por ahora lo que estamos trabajando es lo que se conoce como un MLP, algo bien sencillo, pero se puede ocupar cualquier tipo de metodología de clasificación. Ahora, lo más naif que sí estamos trabajando en un comienzo es simplemente ver cuál performó mejor en las semanas anteriores. Mucho más sencillo, pero tiene un problema, que eso es lo que podemos conocer como un clasificador causal y no contingente. ¿A qué me refiero? Mira el pasado, pero no el futuro. Entonces, perfectamente, puede que venga, por ejemplo, un peak season, venga Navidad, y sabemos que el Prophet es excelente para Navidad, pero como se performó peor que los tiempos anteriores, no lo va a elegir. Eso es como... Claro, Puede clasificar algo y puede ser que sea peso. exactamente. Y ¿tienen pensado como quizá utilizar como Chinese Restaurant Process, o el cual yo puedo decir, bueno, en realidad tengo que crear este nuevo clasificador, o sea, como que el contexto actual, ninguno de los modelos me sirve, básicamente, Ujú. porque es un contexto quizás que nunca he visto antes, entonces no fue utilizado para entrenar el clasificador, por ejemplo. ¿Piensan hacer este tipo de cosas? La verdad no lo tenemos en carpeta, pero estamos abiertos a cualquier sugerencia. Bueno, ¿alguna otra duda? No sé qué les parece el tema. El forecasting es un mundo inmenso. Tiene otras particularidades que, por ejemplo, las otras metodologías de Machine Learning. Es un error pensar que a veces el problema de forecasting funciona igual que todas las otras metodologías. Que digamos que ese es el mayor error de la gente que empieza con esto. De hecho, hay mucha gente que valida con muestra que ya entrenó o muestra entre medio del tiempo. Se está equivocado en muchos niveles. Ahora, desconocen, por ejemplo, que en Navidad se vende más y después de Navidad no se vende más. El modelo o siempre esperar el Sí. Hay dos formas de hacer eso. Hay una forma pre y una post. Una forma pre es, por ejemplo, un enfoque similar a lo que hace Prophet. Por ejemplo, incorporarlo como una variable indicador, una dummy o una función de la variable. Generalmente con alguna ventana de crecimiento es lo ideal, y de crecimiento después. Y también hay otra metodología que es más post. Por ejemplo, ya sabemos que el suavizado exponencial funciona pésimo ahí, pero tenemos bien identificado cómo funciona mal. Entonces, otra opción, por ejemplo, es aplicar un segundo modelo
que corrija los defectos del suavizado exponencial y ensamblarlos los dos juntos, con una, digamos, una mecánica más adaptativa. Pero también ese es uno de los problemas, y de hecho, si se introduce en el mundo del retail, ya entregando una media y modelando bien los feriados, ya tienen un modelo muy bueno. ¿Qué información realmente son para, bueno, y yo llego a agregar un producto que es botas, después se comparan estas botas con todas las otras botas que están en el mercado libre y en base a eso se hace después. Exactamente. O sea, al principio un poco de utilizar el TFT para eso, era que pudiera captar, por ejemplo, una serie que se comporte de forma parecida a una que tiene 1 o 2 semanas, y la GRN seleccione, por ejemplo, la serie adecuada y utilice esa información. Pero en la práctica no funciona tan así. De hecho, lo que estamos en búsqueda es de solucionar el problema de CoreStar, pero con alguna metodología un poco más transparente. Por ejemplo, con alguna otra similitud de los productos, ya puede ser información de nombre, descripción del producto, se puede trabajar harto de NLP ahí, pero también no solo eso, porque el texto muchas veces puede ser engañoso. Puede decir, a veces una palabra hace la diferencia. Por ejemplo, calcetines, 12 calcetines. Entonces ahí hay que complementar un poco esas metodologías con también información de otro tipo, como tipo venta, por ejemplo. Ahora, el costa absoluto es muy difícil. Un producto que no tiene absolutamente nada de información, no tenemos nada donde afirmarnos. Al menos tenemos que esperar quizás 1 o 2 semanas de venta. ¿Se aplican esto en forecast a todos los productos o solamente a algunos productos? Me imagino que hay algunos productos tal vez no tiene sentido hacer forecast. Digamos, un producto que tiene stock limitado de 4 unidades, no tiene sentido tal vez hacer forecast. Qué buena pregunta, ¿eh? Todas las preguntas son buenas. No estamos trabajando todos los productos. 1, porque nos volveríamos locos, y 2, por lo que dices. De hecho, lo que estamos trabajando en principio siempre son los productos que están en full. Los que están en full ya sabemos que tienen una venta regular, porque ya es un seller que fue confiable para Mercado Libre, le ofrecimos entrar a full y él va enviando sus stocks periódicamente. Así que, digamos, es venta bien comportada. No estamos trabajando, por ejemplo, en las otras logísticas, como cross-docking, que es la que se encarga a medias el seller, o las otras logísticas como la que se encarga completamente, va a dejar a Chile Express el producto y te llega como en 3 semanas. Y había otra pregunta. Vamos a hacer un ranking de los más preguntones. El Mercado Libre, si no me equivoco, es como una opción de como acordarlo con el vendedor o que transportar como Mercado Libre. Sí, ¿Es una separación para esos distintos modelos? correcto. Por ejemplo, los que estamos trabajando acá, todo se encarga Mercado Libre. Nada con el vendedor. No, todavía no es algo que se está trabajando, y si se trabaja forecasting de esto, son métodos más naive, tipo medias móviles o el promedio derechamente, ni siquiera móvil. ¿Qué otra información externa ya tiene cuando para ahora? Uf, Sí. mira, el santo grial yo creo que de cualquier retail es saber el precio de la competencia, que ustedes me van a decir, re fácil, pues anda a hacer scrapear la página y listo. Pero no es tan sencillo, porque resulta que lo complicado no es conseguir el precio de la competencia, sino que relacionarlo con tu producto. Y si no está esa relación, uno no saca nada con tener esa información. O también, por ejemplo, otra información que nos gustaría tener también es con más precisión de la que podemos tener en Full. De hecho, Full nos habilita a tener información de más calidad. Por ejemplo, ya les comentaba que a un seller no tenemos cómo saber su stock a menos que nos lo entregue a nosotros previamente. Y el stock también es una variable muy relevante. No podemos vender si no hay stock, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Cuál es el grado como de segregación geográfica en el cual implementas los modelos? Porque tu modelo lo utilizáis con productos de Chile, entonces ahí es que te permite hacer una generalización de tu Brasil o México. No, de hecho, las segregaciones geográficas que hacemos, primero por site, en el sentido de que hay modelos para Chile, para Colombia, para Argentina, para Brasil y para México. El mercado brasileño es muy distinto al chileno. El mexicano, por ejemplo,
es un mercado que tiene unos feriados así impresionantes. Como que, por ejemplo, el Cyber Monday en Chile no es nada al lado del de México. Que ahí los mexicanos tiran la casa por la ventana. En Brasil son más suaves, en cambio, los holidays. Además del país, también se hacen segregaciones del tipo regionales. ¿Se acuerdan que también Joaco les mencionó de un problema de multi-warehouse? Que también por proceso de optimización se genera la zona de cobertura óptima para cada bodega. Y también se separa el forecasting para esas zonas de cobertura. Imagino que dependiendo del producto, como que equivocarse puede ser más doloroso en un producto que en otro. Por ejemplo, si es que estoy vendiendo anillos, no tener stock de anillos también me hace perder una venta de mucha plata, versus no tener stock de, qué sé yo, lana, también no es tan doloroso. Entonces, ¿cómo balancear? O cómo usan finalmente esta predicción para las decisiones finales? Sí. O sea, en general lo que más nos preocupa a nosotros es el volumen de venta. Porque Mercado Libre no es como que siempre va a sacar su comisión. Da lo mismo si cuánto valga el producto. Entonces, digamos, no es como un foco tan relevante ese. Ahora sí, lo que nos preocupa, por ejemplo, es transferir los volúmenes adecuados. Y también dar la sugerencia adecuada, por ejemplo, a los sellers para que envíen a las bodegas. Ahora, es distinta la situación si es que nosotros, por ejemplo, hacemos algunos modelos de tipo pricing, que también requieren una componente de forecasting. Que ahí sí, por ejemplo, nos va a importar ser bien precisos en los modelos que le podemos sacar más margen.